Las contracciones llegaron de manera abrupta, casi violenta, mientras Marta intentaba calmarse en la habitación blanca del hospital. Nunca imaginó que algo tan natural como dar a luz la llevaría al borde de la muerte. El doctor había dicho que todo estaba bien, que sería un parto sencillo, pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes para ella y su familia. Las horas previas al nacimiento habían transcurrido con calma. Marta acariciaba su vientre redondeado, sintiendo a su bebé moverse, una conexión especial que solo las madres conocen. «Pronto estarás aquí», le susurraba con una sonrisa suave. Su esposo, Jorge, no se separaba de su lado, sosteniendo su mano con la fuerza de quien teme perder algo precioso. De repente, los monitores comenzaron a emitir un pitido agudo. La sonrisa de Marta se desvaneció, reemplazada por una mueca de dolor y preocupación. Las enfermeras entraron corriendo, susurrando entre sí, mientras el médico fruncía el ceño ante las lecturas irregulares. Algo no estaba bien. Marta apretó la mano de Jorge con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué está pasando?», preguntó Jorge, su voz quebrada por el miedo. «La situación se ha complicado», dijo el médico, sin rodeos. «Tenemos que llevarla a quirófano de inmediato». Los minutos que siguieron fueron borrosos. Marta, ya en la camilla, sintió como las luces del techo del hospital se desvanecían a medida que la morfina hacía efecto. El dolor desaparecía, pero en su lugar, un pánico frío se asentaba en su pecho. «Solo quiero que mi bebé esté bien», pensó, mientras las puertas del quirófano se cerraban a su alrededor. Jorge esperaba afuera, mordiéndose las uñas, el miedo creciendo dentro de él. Las horas pasaron lentas como el plomo, hasta que el doctor salió, con el rostro tenso. «Jorge, tenemos que hablar», dijo, y en ese momento, el mundo de Jorge comenzó a derrumbarse. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Jorge apenas podía respirar mientras seguía al médico por el pasillo, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. Nunca se había sentido tan impotente, tan fuera de control. Dentro del quirófano, la vida de Marta y sus hijos colgaba de un hilo invisible que él no podía ver ni tocar. «Hay una complicación», dijo el médico, bajando la voz. Marta estaba dando a luz a gemelos. Jorge parpadeó, confuso. ¿Gemelos? ¿Cómo era posible? Nunca lo habían sabido. La sorpresa lo golpeó como una bofetada en la cara, pero antes de que pudiera procesarlo, el médico continuó. «Uno de los bebés está en posición complicada y Marta ha perdido mucha sangre. Tuvimos que actuar rápido para salvar a los pequeños». Pero, el médico se detuvo, como si las palabras se le atragantaran. «Perdimos a Marta durante el procedimiento. Hicimos todo lo posible, pero no pudo soportarlo». El mundo de Jorge se rompió en 1000 pedazos. El eco de las palabras, «perdimos a Marta», lo dejó congelado en el tiempo. La mujer a la que amaba, la madre de sus hijos, su compañera de vida, ya no estaba. El peso del dolor fue tan aplastante que le quitó el aliento. Cayó de rodillas en medio del pasillo, sintiendo como su cuerpo se rendía ante la tristeza. No supo cuánto tiempo pasó en esa posición, sin poder moverse, con los ojos nublados por las lágrimas. Finalmente, el médico tocó su hombro. «Tus hijos están vivos, Jorge. Lo logramos. 2 niñas preciosas». Jorge levantó la vista, apenas pudiendo ver a través del dolor. 2 niñas. Gemelas. La vida que Marta había creado estaba allí, pero ella ya no estaría para verlas crecer. El vacío que sentía en su pecho era insoportable. Lo llevaron a ver a sus hijas, pero todo le parecía un sueño distante. Los pequeños cuerpos de las niñas respiraban lentamente, rodeadas de cables y monitores, ajenas al caos que acababa de arrasar con su mundo. Se veían frágiles, pero estaban vivas. Eso era lo único que le quedaba ahora. En medio de su desesperación, Jorge cayó de rodillas junto a la incubadora y, con el alma desgarrada, hizo lo único que le quedaba por hacer, orar. Era una oración desesperada,
Un grito silencioso pidiendo un milagro que parecía imposible. Su voz era apenas un susurro. «Por favor, tráela de vuelta», rogó. «No sé cómo seguir sin ella». Los minutos que siguieron a la oración de Jorge fueron de una quietud inquietante. A su alrededor, los sonidos de los monitores y el zumbido suave de las máquinas del hospital creaban un murmullo lejano, casi como si el mundo hubiera decidido detenerse por un momento, en respeto a su dolor. Nadie esperaba un milagro. Ni siquiera él. Había rezado porque no tenía otra opción, porque su corazón destrozado buscaba desesperadamente una chispa de esperanza. Pero, en el fondo, ya la había dado por perdida. Sin embargo, en la fría sala de operaciones donde Marta yacía inmóvil, algo extraordinario sucedió. Un monitor, que hasta hacía poco marcaba una línea plana, emitió un leve sonido. Al principio, los médicos pensaron que era un error de los equipos, algo que se solucionaría en unos segundos. Pero no fue así. Uno de los cirujanos frunció el ceño, revisando los signos vitales. El pulso de Marta, imperceptible al inicio, comenzaba a reaparecer, débil pero innegable. «¿Qué demonios?», murmuró uno de los enfermeros, incrédulo. El equipo médico, aún en shock por lo que estaban viendo, volvió a actuar de inmediato. Realizaron maniobras de resucitación, ajustaron las máquinas, y poco a poco, lo imposible comenzó a suceder. Marta estaba regresando a la vida. El flujo de sangre volvió a sus venas, sus pulmones se llenaron de aire, y su corazón, que ya había sido declarado inerte, comenzó a latir con un ritmo lento pero constante. En la sala de espera, Jorge sintió una agitación en su pecho, como si una corriente invisible lo hubiera atravesado. Todavía con las rodillas en el suelo, levantó la vista, su cuerpo temblando sin saber por qué. No había una razón clara, pero de alguna manera lo supo, lo sintió en lo más profundo de su ser. Marta no se había ido del todo. Unos minutos después, una enfermera apareció frente a él, su rostro pálido, como si ella misma no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. «Jorge, ven conmigo», dijo, su voz entrecortada. «Tienes que ver esto». Aturdido, Jorge la siguió por el pasillo, con pasos torpes y un nudo en el estómago. Todo era surrealista. Cada paso lo acercaba a algo que no podía comprender, algo que desafiaba la razón. Cuando finalmente entró en la sala donde estaba Marta, vio a los médicos rodeándola. Los rostros tensos que había visto antes ahora mostraban una mezcla de asombro y alivio. Marta, pálida y frágil como un suspiro, estaba viva. Los monitores lo confirmaban, y aunque su cuerpo aún luchaba por recuperarse, su corazón latía con una fuerza inesperada. «No sabemos cómo ha sido posible», dijo el médico, sin ocultar su perplejidad. «Nunca habíamos visto algo así. Pero Marta ha vuelto». Jorge se acercó a la cama, las lágrimas ya corriendo por su rostro. No podía hablar. No había palabras que pudieran abarcar lo que sentía en ese momento. Simplemente tomó la mano de Marta, apretándola con suavidad, mientras una emoción indescriptible llenaba el vacío que lo había consumido minutos antes. Marta no despertó de inmediato, pero estaba allí. Había regresado de donde pocos regresan, y aunque la batalla aún no había terminado, había una nueva chispa de esperanza. Jorge, incrédulo pero profundamente agradecido, susurró al oído de su esposa. «Estás aquí. Gracias por regresar». Aunque Marta había regresado de donde parecía imposible, su cuerpo seguía siendo un campo de batalla. Cada respiración era un esfuerzo, y aunque los médicos lograron estabilizarla, dejaron claro que las próximas horas serían cruciales. Jorge, sentado junto a su cama, no se movía. Había pasado del abismo de la desesperación a una delgada línea de esperanza, pero ahora el miedo a perderla nuevamente lo atormentaba. «Ella está luchando, pero aún no podemos cantar victoria», le advirtió el médico. Su organismo sufrió un trauma severo. Los próximos días serán críticos. Jorge asintió, su mente aún aturdida por todo lo que había sucedido. Miraba el rostro pálido de Marta, sus labios secos, su respiración asistida por las máquinas.
¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo era posible que, después de darla por muerta, ella estuviera allí, a su lado, aunque en un estado tan delicado? Las enfermeras entraban y salían en silencio, cambiando fluidos y monitoreando sus signos vitales. A pesar del milagro, no había garantías. En las horas que siguieron, Jorge se turnaba entre la habitación de cuidados intensivos de Marta y la sala donde sus pequeñas gemelas estaban bajo observación. Apenas se había permitido mirarlas antes, consumido por el dolor de haber perdido a Marta, pero ahora, sostener a sus hijas en brazos le daba un sentido renovado de propósito. Eran pequeñas, tan frágiles, pero sus pequeñas manos se cerraban con fuerza en torno a su dedo, como si, desde su propia fragilidad, intentaran aferrarse a la vida con la misma tenacidad que su madre. El primer obstáculo llegó cuando los médicos le informaron que Marta había desarrollado una complicación postoperatoria. Su corazón, que milagrosamente había vuelto a latir, estaba trabajando de manera irregular. Se necesitaba una nueva intervención. Jorge sintió que el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies. Apenas acababa de recuperarse de una tragedia, y ahora enfrentaba otra. Si no intervenimos, su corazón podría fallar, dijo el cirujano, su voz grave. Pero la cirugía es riesgosa. En su estado, cualquier complicación podría ser fatal. Jorge no podía tomar decisiones. Estaba atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, la vida de Marta pendía de un hilo, por otro, el riesgo de perderla en el quirófano era demasiado alto. Sin embargo, las probabilidades no estaban de su lado. Los médicos necesitaban una respuesta rápida, y Jorge, desesperado y agotado, solo pudo asentir. Era una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar, pero la tomó por amor, por fe en que tal vez, solo tal vez, el milagro podría repetirse. Horas después, Marta fue llevada nuevamente a cirugía. Jorge se desplomó en una de las sillas del pasillo, sin fuerzas para moverse. Su mente estaba nublada por la fatiga, el estrés y el dolor. ¿Cómo era posible que la vida le diera y le quitara tanto en tan poco tiempo? Miraba al suelo, incapaz de pensar con claridad, pero una pequeña esperanza, tan débil como una llama vacilante, seguía ardiendo en su interior. Mientras esperaba noticias de la segunda intervención, una enfermera se le acercó con una sonrisa suave. Jorge levantó la cabeza, intentando descifrar lo que ella podría decirle. «Tus hijas están bien», le dijo. «Están fuertes, más de lo que esperábamos. Son luchadoras, como su madre». Las palabras de la enfermera fueron un bálsamo en el corazón herido de Jorge. A pesar del caos y la incertidumbre, sus hijas seguían adelante, y eso le dio la fuerza que necesitaba para seguir esperando. Finalmente, el cirujano salió del quirófano, con el rostro cansado pero sereno. «La cirugía fue un éxito», anunció. «Marta ha superado el peor obstáculo, pero su recuperación será lenta. Aún no estamos fuera de peligro, pero ha demostrado una fortaleza que rara vez vemos». Marta despertó lentamente, como quien emerge de un sueño profundo y confuso. Su cuerpo estaba entumecido, pesado, y aunque sus ojos apenas podían mantenerse abiertos, sintió la presencia de alguien a su lado. Jorge. Él la miraba con una mezcla de alivio y temor, como si tuviera miedo de perderla de nuevo en cualquier momento. No podía hablar aún, su garganta seca y rasposa le impedía emitir sonidos, pero sus ojos encontraron los de Jorge, y en ese simple gesto, él supo que ella estaba consciente de lo ocurrido. «Estás aquí», susurró Jorge, apretando su mano con delicadeza. «Todo va a estar bien». Marta quería responder, pero las palabras se negaban a salir. Solo podía pensar en sus hijos, en el bebé que había sentido crecer en su vientre durante tantos meses. Pero algo en la expresión de Jorge la inquietó. Notó la preocupación detrás de su sonrisa, la tensión en sus manos. Intentó recordar lo que había sucedido, pero su mente estaba nublada por el dolor y los medicamentos. ¿Había algo que no sabía? Los días que siguieron fueron lentos y agotadores. Marta, aún débil, pasó sus horas entre terapias y cuidados médicos. Los médicos la visitaban con frecuencia,
ajustando dosis, monitoreando su corazón, vigilando cada signo de progreso. Su cuerpo había pasado por una tortura física, y cada movimiento era un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Pero su espíritu, aunque frágil, se negaba a rendirse. Poco a poco, comenzó a recuperar fuerzas, aunque el camino por delante parecía interminable. A menudo, despertaba en la madrugada, sola en su habitación, mirando las sombras danzar en las paredes, y su mente volvía a lo que había sucedido en el quirófano. ¿Cómo había sobrevivido? Recordaba vagamente la sensación de abandono, de caer en un vacío oscuro, y luego, algo la había devuelto. Un milagro, le decían. Pero ella no podía entenderlo. Fue solo cuando Jorge finalmente le habló de las niñas que Marta rompió a llorar. Gemelas. Habían sido dos vidas creciendo dentro de ella, dos corazones latiendo al compás del suyo, y ella nunca lo había sabido. La sorpresa la dejó sin palabras. Sentía una mezcla de culpa y alivio. Sus hijas estaban vivas, pero Marta no podía dejar de pensar en lo que había estado a punto de perder. Si ella hubiera muerto, si los médicos no hubieran logrado salvarlas. «Quiero verlas», pidió, con voz débil pero decidida. Jorge asintió, aunque en sus ojos había un destello de preocupación. Sabía que, aunque Marta estaba mejorando físicamente, la carga emocional que vendría al ver a sus hijas por primera vez sería enorme. Pero no podían retrasarlo más. Marta tenía derecho a conocer a las pequeñas por las que tanto había luchado, aunque su cuerpo aún no estuviera listo para abrazarlas. El momento en que Marta entró a la sala neonatal fue inolvidable. Las pequeñas incubadoras donde sus hijas descansaban parecían demasiado grandes para esos cuerpecitos diminutos. Marta se acercó lentamente, con el corazón acelerado, las lágrimas asomando en sus ojos. No podía creer que esas dos pequeñas fueran suyas, que esas vidas que ahora respiraban y se movían suavemente fueran el fruto de todo lo que había soportado. «Son hermosas», susurró, apoyando suavemente la mano en el cristal. «Mis niñas». Una de las gemelas, como si sintiera la presencia de su madre, movió ligeramente sus pequeños dedos, y en ese instante, Marta supo que había valido la pena cada segundo de sufrimiento. Pero también entendió que su vida ya no sería la misma. Cada paso hacia adelante estaría marcado por lo que había vivido, por el miedo que aún latía en su interior y por la responsabilidad inmensa que ahora sentía hacia esas dos pequeñas almas. Marta había sobrevivido, pero la verdadera lucha acababa de comenzar. Recuperarse física y emocionalmente, volver a construir su vida, aprender a ser madre después de todo lo que había pasado, sería un desafío que la pondría a prueba de maneras que ni siquiera podía imaginar. El día que dieron de alta a Marta, el aire en el hospital parecía más denso, como si la despedida fuera el inicio de algo aún más complejo que la estancia misma. La silla de ruedas en la que la empujaban le resultaba ajena, una prueba silenciosa de lo vulnerable que aún se sentía. Jorge caminaba a su lado, con las gemelas en sus pequeños portabebés, y aunque debería haber sido un momento de celebración, ambos sabían que lo que les esperaba al cruzar las puertas del hospital no sería sencillo. El regreso a casa fue agrio. Las paredes que una vez les ofrecieron calidez ahora parecían estrechas, sofocantes. El lugar que durante meses había sido preparado para la llegada de un solo bebé, ahora debía adaptarse a dos nuevas vidas, y a un nuevo comienzo para Marta. Ella se sintió sobrepasada desde el primer momento. Su cuerpo, aún adolorido, apenas podía sostener a sus hijas, y la carga emocional que pesaba sobre ella era inmensa. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido, la tranquilidad, la salud, una parte de su propio ser. Jorge intentaba ser el pilar que mantenía todo en pie, pero incluso su fortaleza tenía límites. Se movía entre la cocina, los pañales y las mamaderas con una precisión casi robótica, mientras Marta luchaba por encontrar su lugar en la nueva realidad. Las noches eran las peores. Las gemelas, con sus llantos intermitentes, rompían el silencio de la madrugada, y Marta, agotada, a menudo se quedaba mirando el techo, sintiendo que estaba fallando como madre. Había sobrevivido, sí, pero ahora debía aprender a vivir otra vez, en un cuerpo y una mente que no reconocía.
La primera semana fue una prueba de fuego. Marta había imaginado que, al salir del hospital, todo comenzaría a mejorar. Pero el espejo le devolvía una imagen que no podía aceptar. Su reflejo era el de una mujer marcada por la enfermedad, por la pérdida y la recuperación. Las cicatrices de la cirugía aún eran visibles, pero las internas, las que no se podían ver, eran mucho más profundas. Marta se sentía desconectada de sí misma, de su cuerpo, e incluso de sus hijas, lo cual la consumía en una culpa insoportable. Un día, mientras intentaba amamantar a una de las gemelas, el agotamiento fue demasiado. Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso, silenciosas al principio, luego con más fuerza, hasta que sollozaba abiertamente. Jorge, al escucharla desde el pasillo, corrió hacia ella. La encontró con la bebé en brazos, desmoronándose bajo el peso de todo lo que no podía expresar. «No puedo», murmuró Marta entre sollozos. «No puedo hacerlo. No soy la madre que ellas necesitan. Apenas puedo con esto. Me siento tan perdida, Jorge». Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con suavidad. Las lágrimas también rodaban por su propio rostro, pero intentaba mantener la calma por el bien de ambos. «Lo estás haciendo lo mejor que puedes, Marta. Has pasado por algo que nadie debería pasar, y sigues aquí. Sigues luchando. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que estar, y lo estás». Sus palabras calaron profundo en Marta. Aunque el dolor no desapareció de inmediato, supo que Jorge tenía razón. Nadie le había enseñado cómo lidiar con algo así, ni cómo ser madre en medio de una tormenta emocional tan devastadora. Pero cada día que seguía luchando, cada vez que se levantaba de la cama para atender a sus hijas, estaba demostrando que su amor por ellas era más fuerte que sus miedos. Los días siguientes trajeron pequeños momentos de alivio. Marta comenzó a conectar más con las gemelas, especialmente durante las horas de calma en las que podía verlas dormir, con sus pequeños cuerpos acurrucados. Era en esos momentos en los que sentía una chispa de esperanza, una promesa silenciosa de que el tiempo, aunque no curaría todas las heridas, les permitiría a ella y a su familia encontrar su propio ritmo, su propio equilibrio. El regreso a casa no había sido el final feliz que todos esperaban. Pero en medio del caos, Marta y Jorge encontraron pequeñas victorias que los mantenían unidos. Sabían que había mucho por superar aún, pero también sabían que lo más importante era que seguían juntos, sosteniéndose mutuamente en la batalla que aún libraban, día tras día. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Marta comenzó a recuperar parte de su fuerza física, pero las cicatrices emocionales seguían abiertas. Aunque los médicos se mostraban satisfechos con su recuperación, ella sentía que algo dentro de sí no se había curado. A veces, mientras mecía a una de las gemelas en la madrugada, una tristeza inexplicable la invadía, un peso que no podía sacudirse. Era como si la experiencia cercana a la muerte hubiera dejado un vacío que nada, ni siquiera el amor por sus hijas, lograba llenar. Jorge, por su parte, también empezaba a mostrar señales de agotamiento. Durante los primeros meses, se había lanzado de lleno al cuidado de las niñas y de Marta, reprimiendo sus propios sentimientos para mantenerse firme por ellas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa armadura que había construido comenzó a agrietarse. Las noches sin dormir y el estrés constante lo habían convertido en una sombra de sí mismo. Marta lo notaba, pero estaba tan perdida en sus propios pensamientos que no sabía cómo acercarse a él. Una noche, después de haber logrado que las gemelas durmieran, Jorge se dejó caer en el sofá, con los ojos cerrados y el rostro tensado por el cansancio. Marta, sentada a su lado, lo observaba en silencio. Había una distancia creciente entre ellos, una distancia que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. «Siento que ya no soy yo», confesó, mirando sus manos. «No sé quién soy desde que salí del hospital. Todo cambió tan rápido, Jorge, que me siento vacía». Él abrió los ojos lentamente, mirando el techo. Sabía exactamente de lo que ella hablaba, pero también sentía que no tenía la energía para ponerlo en palabras.
Había estado cargando tanto tiempo con el peso de la supervivencia de Marta, con la presión de ser el pilar de la familia, que se había olvidado de sus propias emociones. «Yo también lo siento», dijo finalmente. «Pensé que, una vez que saliéramos del hospital, todo empezaría a mejorar, pero no sé cómo seguir adelante. Me siento como un extraño en mi propia vida». Las palabras de Jorge resonaron en Marta más de lo que hubiera imaginado. Era la primera vez que ambos verbalizaban lo que realmente sentían. Durante meses, habían estado tan concentrados en sobrevivir día a día, en cuidar a las gemelas y en la recuperación física de Marta, que habían dejado de lado el impacto emocional que todo aquello les había causado. Ahora, sentados en la oscuridad de su sala de estar, entendían que lo que habían vivido no se resolvería con el tiempo. La supervivencia, como habían aprendido, tenía un precio que seguían pagando. «Tenemos que hablar de esto, Jorge», insistió Marta, con una urgencia suave en su voz. «No podemos seguir así, como si todo estuviera bien. Porque no lo está. Hemos cambiado, y si no enfrentamos eso, no sé cómo vamos a salir de este agujero». Jorge asintió, pero su rostro reflejaba el miedo de alguien que no sabe por dónde empezar. ¿Cómo enfrentaban algo que los había roto de maneras tan profundas? Ninguno de los dos tenía las respuestas, pero ambos sabían que ignorarlo solo los llevaría más lejos el uno del otro. Decidieron buscar ayuda. Era un paso difícil, casi humillante, reconocer que no podían hacerlo solos, pero sabían que era necesario. Un terapeuta especializado en trauma comenzó a guiarlos por un camino que ninguno de los dos había anticipado recorrer. Las sesiones eran dolorosas al principio, removiendo emociones y recuerdos que ambos habían tratado de enterrar. Marta revivía el miedo paralizante de la sala de operaciones, el momento en que creyó haber perdido a sus hijas antes de siquiera conocerlas. Jorge, por su parte, enfrentaba la culpa de haberse sentido tan desbordado, como si hubiera fallado en proteger a su familia. La terapia no resolvió sus problemas de inmediato, pero les dio algo que habían perdido: la capacidad de comunicarse. Poco a poco, aprendieron a abrirse el uno al otro sin miedo a ser juzgados, sin la presión de parecer fuertes cuando, en realidad, ambos estaban heridos. En esas conversaciones difíciles, comenzaron a reconectarse, no como las personas que eran antes del trauma, sino como las nuevas versiones de sí mismos, marcadas por el dolor, pero también por el amor. Las gemelas, ajenas a la batalla interna de sus padres, seguían creciendo, trayendo momentos de luz en medio de la oscuridad. Marta, aunque aún se sentía incompleta a veces, encontraba consuelo en la sonrisa de sus hijas, en los pequeños avances que hacían cada día. Jorge, por su parte, comenzaba a entender que no necesitaba tener todas las respuestas, que estaba bien mostrarse vulnerable, que la verdadera fortaleza estaba en aceptar la ayuda cuando más la necesitaban. Con el paso de los meses, la vida en casa empezó a encontrar su ritmo. Las gemelas crecían rápido, llenando el hogar con risas y llantos, pero también con una calidez que Jorge y Marta habían temido perder para siempre. La rutina, aunque agotadora, les daba un sentido de estabilidad que hacía mucho no sentían. Sin embargo, algo seguía latiendo en el fondo de sus corazones, la sensación de que la vida que conocían antes ya no existía, y que lo que quedaba era una versión nueva, aún desconocida. Fue Marta quien primero se atrevió a verbalizar lo que ambos venían sintiendo. Una tarde, mientras preparaban la comida en silencio, ella rompió la monotonía con una pregunta que lo cambiaría todo. «Jorge, ¿esto es lo que queremos para el resto de nuestras vidas?» Él levantó la vista, sorprendido. La pregunta lo tomó desprevenido, pero no lo extrañó del todo. Sabía que ambos habían cambiado profundamente, que el trauma de casi perderse había removido algo en ellos. Habían estado tan enfocados en sobrevivir y cuidar a las niñas que no se habían detenido a pensar en lo que realmente querían, en lo que les hacía felices. El silencio que siguió fue más pesado de lo habitual, cargado de significados que ninguno de los dos entendía del todo. «No lo sé», respondió finalmente Jorge. «Todo se ha sentido tan diferente desde que salimos del hospital. No sé si esto es lo que quiero, o si simplemente estoy asumiendo que así tiene que ser». Marta asintió lentamente. Sentía lo mismo.
Durante años habían construido una vida juntos, una vida que pensaban que seguiría un camino claro: formar una familia, trabajar, ser felices. Pero la experiencia cercana a la muerte, el cambio radical en sus cuerpos y mentes, y la llegada inesperada de dos hijas las había transformado de maneras que aún no lograban comprender del todo. Tal vez, comenzó Marta, eligiendo sus palabras con cuidado, tal vez necesitamos redescubrir qué nos hace felices. No solo como pareja, sino como individuos. No somos los mismos que éramos antes. Y está bien que eso haya cambiado, pero no podemos pretender que seguimos queriendo lo mismo sin preguntarnos si es cierto. Las palabras de Marta resonaron profundamente en Jorge. Había pasado tanto tiempo intentando ser el esposo y el padre perfecto que había olvidado preguntarse qué era lo que quería. Durante mucho tiempo había sentido que su único propósito era sostener a su familia después de la tragedia, pero, ahora que estaban fuera del ojo del huracán, se daba cuenta de que, para poder darles lo mejor de sí mismo, primero tenía que entender qué necesitaba para ser feliz. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Marta y Jorge se sentaron en la sala, como hacía meses no lo hacían, con una taza de té entre las manos, hablando hasta la madrugada. No era una conversación fácil. Ambos se enfrentaron a sus propios miedos y deseos, desnudando las dudas y esperanzas que habían estado ocultando. Marta confesó que había días en que se sentía atrapada por la maternidad, como si toda su identidad se hubiera reducido a ser madre y sobreviviente. Por otro lado, Jorge admitió que sentía una presión constante por ser el sostén emocional de la familia, lo que lo había dejado sin espacio para explorar sus propios sueños. La charla no resolvió todos sus problemas, pero sí abrió una puerta hacia algo nuevo, la posibilidad de redescubrirse, de reencontrar la felicidad en formas que nunca habían considerado. Decidieron, por primera vez en mucho tiempo, permitirse soñar con un futuro diferente. Tal vez no volverían a ser los mismos, pero podían encontrar la felicidad en lo que eran ahora. Unas semanas después, Marta tomó una decisión que sorprendió a todos: quería volver a estudiar. Siempre había tenido el sueño de trabajar como terapeuta, pero la vida, las responsabilidades y la maternidad la habían desviado de ese camino. Ahora, después de todo lo vivido, sentía que tenía una nueva perspectiva, una sabiduría nacida del dolor y la superación que podría canalizar para ayudar a otros. Aunque la idea la asustaba, también la llenaba de una energía que hacía mucho no sentía. Jorge, por su parte, comenzó a explorar una pasión que había dejado enterrada: la fotografía. Había sido su hobby durante años, pero la rutina de la vida familiar lo había alejado de ella. Decidió dedicar tiempo a redescubrir su mirada detrás del lente, capturando momentos de belleza en medio de lo cotidiano. Incluso comenzó a considerar seriamente la idea de convertir esa pasión en algo más que un pasatiempo, tal vez incluso un nuevo camino profesional. No fue fácil. Marta seguía enfrentando días oscuros, momentos en los que el miedo y la ansiedad volvían a golpearla sin aviso. Jorge también tuvo que aprender a soltar el control, a permitir que otros lo ayudaran a cargar con el peso que llevaba. Pero cada día que pasaba, se daban cuenta de que el dolor del pasado no definía su futuro. Las gemelas eran su motor, pero no su único propósito. Y juntos, como pareja, empezaban a forjar una vida que, aunque diferente, estaba llena de nuevas posibilidades. El día en que Marta fue a su primera clase, Jorge la abrazó con fuerza antes de que saliera por la puerta. «Estoy orgulloso de ti», le dijo, y ella, con una sonrisa llena de gratitud, supo que ambos estaban en el camino correcto. El sol de la tarde iluminaba suavemente el jardín mientras Marta, sentada en una silla bajo el viejo roble, observaba a las gemelas correr descalzas sobre el césped. Sus risas llenaban el aire, puras y libres, sin preocupaciones, ajenas al caos que había sacudido sus primeros meses de vida. Marta sonreía mientras las veía jugar, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. No era la misma paz de antes, esa que creía tener cuando todo en su vida parecía controlado. Era una paz diferente, más profunda, más real, nacida de haber estado al borde del abismo y haber regresado. Jorge apareció desde la cocina, cámara en mano, y se unió a ella, tomando asiento en la silla a su lado. Él también parecía distinto. Había algo en su mirada,
una quietud que antes no estaba allí. La fotografía se había convertido en su refugio, en su manera de capturar los pequeños momentos de belleza que el mundo le ofrecía. Juntos, en silencio, observaban a sus hijas, y en ese instante, supieron que estaban exactamente donde necesitaban estar. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, susurró Jorge, rompiendo el silencio, su voz cargada de admiración. Marta asintió, aún mirando a las niñas. Lo que habían vivido no era fácil de explicar, ni siquiera entre ellos. Pero ya no necesitaban palabras para entender lo que el otro sentía. Habían pasado por lo peor, y ahora, cada día, cada pequeño momento, tenía un valor diferente. Marta acarició suavemente la cicatriz que aún atravesaba su abdomen. No era un recordatorio de la tragedia, sino de la fortaleza que no sabía que tenía. Sí, lo sé, respondió Marta, volviendo la vista hacia Jorge. Nunca imaginé que podríamos ser tan felices después de todo lo que pasó. Pero creo que, de alguna forma, tuvimos que rompernos para poder entender lo que realmente importa. Él sonrió, tomando su mano. Era una afirmación sencilla pero cierta. Las cosas simples, como ese momento en el jardín, viendo a sus hijas crecer sanas y felices, eran ahora lo más valioso para ellos. No necesitaban la perfección ni las certezas de antes. Habían aprendido a encontrar la belleza en la incertidumbre, en los momentos cotidianos, en la posibilidad de un nuevo día. Marta inclinó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos por un instante y dejando que el calor del sol acariciara su rostro. El viaje no había sido fácil, pero ahora entendía que la verdadera fortaleza no estaba en mantenerse ileso, sino en seguir adelante, pese a las cicatrices. Y esas cicatrices, aunque profundas, eran también parte de la historia que ella y Jorge habían construido juntos, una historia llena de amor, de lucha y, sobre todo, de esperanza. Cuando abrió los ojos de nuevo, una de las gemelas, con los rizos dorados al viento, corría hacia ellos, riendo a carcajadas. «Mamá, papá. Miren lo que encontré». Jorge levantó la cámara, capturando el momento. Una foto más para su colección de recuerdos, una prueba más de que, aunque el pasado los había marcado, el presente estaba lleno de vida. Marta tomó a su hija en brazos, su corazón lleno de gratitud por todo lo que había vivido. Ya no sentía miedo. Solo el dulce peso de la felicidad que había aprendido a apreciar, una felicidad que no era grandiosa ni deslumbrante, pero que estaba en los pequeños momentos que, después de todo, eran los más importantes. Porque, a pesar de todo, habían encontrado la manera de construir algo nuevo. No sobre las cenizas del dolor, sino sobre el amor que había permanecido intacto, incluso en los momentos más oscuros. Y eso era todo lo que importaba. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.